Por la gracia del Señor estamos estudiando y examinando lo que nos dice la Escritura respecto a la iglesia. Y empezamos con una declaración de lo que creemos, de nuevo, en base a las Sagradas Escrituras, de lo que es la iglesia. ¿Y quién puede decirlo de memoria, lo que recuerda qué es lo que creemos respecto a la iglesia? Que la iglesia es la principal forma de Dios de manifestarse aquí en la tierra, de cumplir su propósito. de cumplir su propósito. Muy bien, excelente. Eso creemos de la iglesia. Por eso, claramente vemos por las escrituras, cuando la escritura designa a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y por eso nosotros te nos ves reiteradamente enseñando por la palabra que estar conectado a Cristo implica estar conectado a su cuerpo, que es su iglesia. Porque por vía de la iglesia es que Dios está llevando la forma principal de llevar a cabo su propósito en la tierra. Y parte de su propósito es edificarnos, formarnos, invitarnos a ser parte de sus propósitos, alcanzando a otros, etc. Pues vamos a continuar, estamos en la página 103. Vamos a permitir que nuestra hermana Arely empiece leyendo donde dice, en un improbable giro de acontecimiento. Ya vemos que ya vimos que el Señor eligió un pueblo o una comunidad de personas para llevar a cabo su propósito. Antes de la venida de Cristo era los descendientes de Abraham, que son conocidos, que llegaron a ser conocidos y todavía hoy son conocidos como el pueblo de Israel. Con la llegada de Cristo, que vino por medio de ese pueblo, entonces la comunidad que el Señor ha elegido para llevar a cabo su propósito es la iglesia de Cristo. Vimos ya cómo se inició la iglesia y cómo se expandió. Vimos que el día de Pentecostés hubo una activación sobrenatural que llevó a que el testimonio de los apóstoles, teniendo como principal vocero a Pedro, llevó a que miles de personas decidieran creer en Cristo. Y decía que se añadían lo que iban siendo salvos. Luego hubo una expansión territorial que fue parte principalmente motivada por la persecución de las autoridades judías a la iglesia, que estaba concentrada en Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el aposento alto, donde se fue el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ahora seguimos viendo la parte de la expansión. Manarelli, en un improbable giro de acontecimientos. Continúa ahí. Amén. En un improbable giro de acontecimientos, la persecución de la iglesia causó que ésta se propagara. Los creyentes salieron de Jerusalén debido a que se encontraban en peligro, refugiándose en las ciudades gentiles. Y a pesar de lo inverosímil que esto pueda parecer, es a Saulo, uno de los principales acosadores de la iglesia, a quien Dios usaría especialmente para llevar el evangelio y la iglesia a los gentiles. Alrededor del año 35 a.C., Saulo tuvo un encuentro personal con el Jesús resucitado en una visión en el camino a Damasco. Él les entregó su vida a Jesús y desde entonces dedicó el resto de sus días en la tierra a edificar la iglesia de Cristo. Su base de operaciones era la iglesia de Antioquía. Dice, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles habla griega, anunciándole la buena nueva acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oído de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio la evidencia de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerles el firme propósito de permanecer fieles al Señor.
pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Pablo para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Hechos 11, 19, 26. En la Amén. iglesia, Una perdón. pausita. Una pausita. Bienvenida, hermana Darly. Estamos en la página Amén. 104. Amén. Estamos en la página 104. Entonces, ¿algo le llamó algo la atención de esta porción que acabamos de leer del libro de los Hechos, capítulo 11, del 19 al 26? A mí algo me llamó la atención, pastor, y fue que dice que fue por primera vez se le llamó cristiana ahí en Antioquía. Oh, y entonces, eso ya había pasado un tiempo de que Jesucristo había resucitado, de que había pasado el día de Pentecostés, de que se ha dado la persecución. Entonces no habían cristianos antes de eso, antes de que en Antioquía algunos creyeran. Bueno, se puede decir que sí habían cristianos, pero no se le había dado el nombre de cristianos porque habían seguidores de Cristo ya. Amén. Muy bien, excelente. Para referencia, antes de llamársele cristianos, se les llamaba los del camino, porque ellos enseñaban, como Jesús le había enseñado a ellos, que Jesús era el camino al Padre. El mensaje central alrededor de Cristo señalaban como el camino y por eso se llamaba, esos son los del camino. Porque en vez de cristiano le decían lo del camino. Del camino. Debe entenderse entonces que en Jerusalén ellos se conocían y se seguían conociendo como los del camino. Porque ¿dónde fue que se le llamó cristiano por primera vez? Antioquía. Antioquía. Entonces en Jerusalén seguían diciéndole los del camino, ¿verdad? Okay. O los que hablan del Cristo, etcétera. Aunque Cristo era un término genérico. Puede continuar leyendo, hermana Arelis, la siguiente porción. Dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayudaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Amén. Hechos 13, del 1 al 3. ¿Le llamó la atención algo de esta porción? Bueno, el Espíritu Santo se manifestó y había decidido separar al grupo que estaba en esa ciudad ayudando a las personas y impartiendo la palabra, pero el Espíritu Santo quería apartar a Bernabé y a Saulo para mandarlo a otras regiones. Amén. A mí me llama la atención, pastor, lo importante que es para nosotros como cristianos, la dirección y la guía del Espíritu Santo. Porque dice aquí que el Espíritu Santo fue quien lo apartó a ellos. O sea, cuando nosotros oramos, buscamos, porque dice aquí que ellos oraron y se le impuso la mano y se fueron. Entonces, para nosotros es tan importante como cristianos buscar la presencia de Dios, la guianza del Espíritu Santo, porque mire cómo el Espíritu Santo los escogió a ellos y los dirigió para que ellos fueran a ese lugar. Un segundito, parece ser que la hermana Mary se está queriendo conectar. Dame un segundito, así le puedo asistir. Ok. Si hay algunos parece que no han actualizado el APE, como usted dijo, porque a veces no se pueden conectar, tienen dificultad. El hermano Francisco en la clase pasada no se pudo conectar.
Está bien, no, excelente comentario, hermanos, excelente comentario. Que fue el Espíritu Santo quien los apartó para una designación. Eso es lo que comúnmente se llama en el ambiente cristiano un llamado. O sea, quien llama es Dios, quien llama es el Espíritu Santo, que es Dios. Porque Amén. el Espíritu Santo dirige la iglesia de Cristo. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sigue siendo Dios que nos está dirigiendo. Entonces, sí, Dios es quien llama. Dios es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es quien llama. Eso es muy importante tenerlo siempre en cuenta, porque Dios es quien nos designa con un propósito y una misión. No es conveniente y no va a ser beneficioso lanzarse a una misión donde Dios no te ha llamado para ello. Por igual, si Dios te llama a una misión, debemos responder. Observemos que Dios los llamó, pero no fue suficiente para que Dios lo llamara, sino que la iglesia oró y se impuso la mano sobre ellos. Amén. Y luego los despidieron. Entonces, el proceso bíblico de cómo se activa una persona en un llamado. Dios le llama, confirma el llamado. Aquí se ve que obviamente lo dijo de una forma profética. Y luego la iglesia lo unge y los envía. Pastor, con relación a eso que usted dice, yo recuerdo cuando yo me convertí al principio, habían en la iglesia algunas personas que tenían llamado de misioneros y eso. Entonces, los pastores, así como usted dice, nadie se debe ir a la obra sin que la iglesia, ustedes como pastores, los envíen. Yo recuerdo que los pastores le decían a esas personas, no se vayan a hacer la obra sin comunicármelo y sin que yo o sea, como con la iglesia les envíe, le dé la bendición, porque no es lo mismo ir nosotros por nuestra cuenta a hacer la obra que comunicárselo a ustedes y que ustedes estén, porque ustedes van a orar y van a desear que nosotros, porque en realidad la obra la vamos a hacer para Dios, pero tenemos una cobertura. Tenemos nuestros pastores que son ustedes. Hay personas que quieren hacer la obra. Yo recuerdo en esos tiempos, ahora que usted dice así, que yo era recién convertida, y ellos les molestaba que los pastores le dijeran que no fueran a la obra sin antes comunicárselo a ellos. Básicamente, gracias por comentar esa referencia de algo que usted observó y testimonio para usted. Bueno, el orden bíblico está claramente revelado en esta porción de la Escritura y como dicen algunos, no hay que inventar la rueda. Amén. O sea, el orden bíblico es que Dios llama, la iglesia unge y envía. Amén. Por eso no es bueno tener claridad con este conocimiento, porque si hubo personas que usted no sabe quién los ungió y quién los envió, es bueno que escudriñe a ver qué circunstancias son esas. Personas sin cobertura, no, después que ya se activó la misión apostólica a través de los apóstoles y la iglesia, ha habido siempre una línea de cobertura. Amén. Personas que a veces se declaran un tanto en desobediencia o salen de su iglesia en circunstancias que no son las normales o recomendadas. Puede que pudiera tener algún tema de no estar en el orden que Dios ha puesto para las cosas. Y acuérdense cómo Dios con el orden. Recordemos siempre el caso de David con una muy buena intención. O sea, la buena intención no puede llevarme a mí a romper un orden que Dios ha revelado, que Él quiere que tenga su iglesia. Amén. David tenía una muy buena intención de llevar el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén, que era la capital del reino, donde estaba el palacio del rey. Y él quería llevarla.
incluso pensó en construirle una casa, construirle templo después. Pero el punto es que fue y la buscó en una carreta alada por animales y uno de los bueyes tropezó y se iba a caer. El que la agarró murió, lo mató la realidad, la presencia del arca. Dice que David se entristeció y luego de indagar por qué fueron los sacerdotes, ¿no? Que la escritura dice cómo que debe el arca cargarse, que es sobre los hombros de sacerdotes, de ministros. O sea, Amén. como Dios impuso, aunque era muy buena intención la del rey David. ¿No creen usted que buena intención? Amén. Que lo que era el símbolo de la presencia de Dios estuviese en el centro del reino. Y él reconocía que traía bendición. Entonces, Amén. el punto es que está claramente revelado aquí cómo Dios envió a Pablo y Bernabé. Los llamó con una revelación profética, luego los ungió y lo envió por medio de la iglesia. Vamos a permitir que nuestra hermana Darling empiece a leer ahí donde dice, en la página 104, continúa leyendo, dice, Saulo, muy pronto conocido como Pablo. Amén. Saulo, muy pronto conocido como Pablo, se embarcó en numerosos viajes durante aproximadamente los siguientes 20 años, a fin de extender el evangelio y fortalecer y edificar la iglesia hasta los confines de la tierra, tal y como Jesús había visualizado. El primer viaje misionero de Pablo comenzó alrededor del año 46 AD, y en cada ciudad que visitaba usaba una habilidosa mezcla de historia, teología y filosofía para declarar las buenas nuevas tanto a judíos como a gentiles, los cuales respondían y se unían a la iglesia en expansión. Cuando Pablo y sus compañeros llegaron a Antioquía, el apóstol se puso en pie en la sinagoga ante una audiencia predominantemente judía y ofreció un poderoso discurso similar al de Pedro el día de Pentecostés. Él narró la historia de los judíos en orden cronológico, comenzando con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Reanudamos la historia al final de su mensaje, cuando Pablo valientemente les hace una invitación a recibir las buenas nuevas. Nota luego el cambio de enfoque en los judíos debido a su rechazo. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Tengan cuidado, no sea que les suceda lo que han dicho los profetas. Miren, burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se las explique. Al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente sábado, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente: era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios, primero a ustedes, como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna. Ahora vamos a dirigirnos a los gentiles, así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna.
La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Hechos 38 al 52. La atención de Pablo se enfocó en la extensión del Evangelio. Una pausita, nada. Quiero saber si al que le llamó la atención de esta porción que acabamos de leer. Bienvenida, hermana Altagracia. Estamos en la página 100. Amén. Amén, bienvenida. Estamos en la página 105. Entonces, ¿qué le llamó la atención? ¿Le llamó algo la atención de esta última porción que acabamos de leer? Estas palabras, pastor, que dice ahí, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Me llamó mucho la atención esa parte, pensando en que también Dios nos los dice a nosotros, y en ese entonces fue a ellos, a los discípulos, pero también nosotros somos puestos como luz para las naciones, llevando el mensaje de salvación. Entonces, muy bien, excelente comentario. ¿Algo más le llamó la atención? Bueno, hay una parte ahí en la que dice que este párrafo donde dice, miren burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se la explique. O sea, me parece que eso es algo tomado de la Biblia, aunque no lo dice ahí, y que se demuestra que se vivió en los momentos en que Saulo y Bernabé estaban explicando el evangelio, que vinieron burlones y dijo, aunque ustedes se lo expliquen, creo que no lo van a entender. Sí. Y no van a entender. Qué interesante como Pablo le hace un desafío. Pablo era una personalidad de la conocida como colérica. Son personas que suelen ser muy directas, al punto que otra persona puede considerarle que pueden llegar a ser crueles por lo directos que son. Realmente se sienten cómodos siendo bastante directos y asertivos. Entonces, Pablo citó una profecía para hacerle un desafío de que ellos, invitándoles a que tengan la actitud correcta principalmente, invitándoles a que tuvieran una actitud correcta respecto al mensaje que se les estaba dando. Porque el mensaje para los judíos dice, mire, él inició hablando con los judíos en la sinagoga, ¿verdad? Él y Bernabé están en la ciudad de Antioquía. Empezó hablando con los judíos en la sinagoga. Y si eran judíos, habían sido edificados y estaban en las sinagogas por demás. Eran judíos y estaban en la sinagoga por demás. Significa que ellos habían sido desde su niñez instruidos en cuanto a la ley de Moisés, el antiguo pacto, lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento. Y Pablo viene a las palabras que le dice Pablo, por tanto, hermanos, sepa que por medio de Jesús se le anuncia a usted el perdón de los pecados. Está introduciendo a Jesús como la vía para ellos tener perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés. O sea, ahí está dándole a ellos algo que para ellos dándole un mensaje que para ellos es controversial, porque no entienden, no tenían conocimiento de que en Cristo se cumplía la ley, pero Cristo venía a ser el plan de salvación anunciado por la ley, pero acuérdense que leímos en Romanos que la ley Dios la dio para que el hombre se callara la boca y se diera cuenta de que no puede ser salvo por sus obras. Entonces Pablo está introduciéndole esta verdad
que a través de Cristo que viene el plan de salvación y que la ley no le va a poder ser libre de los pecados, pero que todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Entonces le das una advertencia, tengan cuidado de, o sea, si se cierran a este mensaje, si se endurecen, lo que el Señor le va a decir a esos hombres y desaparezcan, lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Excelente observación de que Pablo les dio un reto, un mensaje de advertencia. Muy interesante. Amén. ¿Alguien más le llamó algo la atención? Es muy importante, pastor. Yo pienso que nosotros llevar el mensaje de la palabra, porque vemos cómo Pablo tuvo esa valentía de desafiarlo. Porque uno, en el amor del Señor, uno tiene que ser, tener la autoridad, porque Dios nos manda en la palabra tener autoridad. ¿Perdón? Digo yo que vemos a Pablo aquí en el comentario que hace el hermano Hilario, donde Pablo le hace un desafío a ellos cuando le está dando el mensaje. Amén. Que en caso de que no reciban el mensaje, lo que van, él le hace una advertencia, como usted dice. Entonces uno tiene que primero tener el conocimiento de la palabra como base y después usar la autoridad que Dios les ha dado para. Amén. Excelente comentario. ¿Alguna otra observación? ¿Algo más que le llame la atención? Sí, también veo en esta parte aquí que los judíos, los nacionales judíos, tuvieron celo porque la convocación de Pablo y Bernabé había asistido a muchos gentiles y ellos pensaban que tal vez no iba a haber tanto quórum con los gentiles, y ellos se sintieron celosos que provocaron a mujeres y personas distinguidas de la zona, indicándolo al judaísmo para que repelieran a Pablo y a Bernabé y los sacaran de la región. O sea, había un antagonismo entre los judíos con Pablo y Bernabé, porque vieron como que ellos pensaban que ellos debían ser los primeros para recibir cualquier palabra, y ellos decidieron que la impartición de la palabra era para todos los que querían escucharla y recibirla. Amén. Excelente. Excelente observación. Como pueden ver, ahí se dio una intriga. Pablo desafía a sus hermanos judíos. Fíjense que le dice hermanos, ¿verdad? Eso es como si usted está entre dominicanos, usted le llama dominicanos, ¿verdad? Compatriotas, etcétera, excelente. Entonces aquí Pablo, hermano, y le está hablando con referencia a la ley. Y luego le dice que Cristo es el plan de Dios para la salvación. Y también le dice que es necesario, Pablo y Bernabé les contestaron valientemente, es necesario que anunciemos anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos ha mandado el Señor, ¿verdad? Entonces los gentiles se alegraron y con el mensaje los gentiles estaban, dice que prácticamente toda la ciudad fue, pero vengan el sábado, porque el día del sabbat de los judíos por el Antiguo Testamento era el sábado. Entonces se reunían en la sinagoga, como hoy nosotros nos reunimos en la iglesia. Entonces lo que ellos comentaron, entonces ahora les dicen que van a dirigirse a los gentiles se pusieron gozosos con el mensaje, pero entonces ahí, como dice el hermano, como bien observa el hermano Hilario, activaron intrigas en oposición al cumplimiento de la misión que Dios le había dado a Pablo y Bernabé. ¿Qué podemos reconocer en esto? Pablo y Bernabé, llamados por Dios, ungidos en la iglesia y enviados con respaldo de la iglesia, todo en orden. Llegan con el mensaje a Antioquía de Pisidia, y ahí se activa oposición.
Eso, no nos sorprendamos que al cumplir la misión que Dios nos ha enviado, haya oposición. Y la oposición a veces es de personas que deberían ser más abiertas al mensaje de Cristo, porque ellos enseñaban el mensaje de Cristo como Salvador, pero haciendo referencia al cumplimiento de las Escrituras. O sea, que muchos creían, pero los que no creían lo veían como un rival, como un mensaje rival. Y le dio celos que le dio celos que la gente, el Espíritu Santo estaba tocando mucha gente y la gente abriéndose al mensaje de salvación. O sea que sabemos que es bueno que veamos esta realidad de que que puede haber oposición y resistencia, pero nosotros debemos estar enfocados en la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les parece? Amén. 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 Entonces Amén. amén. Vamos a permitir que nuestra hermana Altagracia empiece leyendo la página 106, donde dice la atención de Pablo. ¿Tenemos alguien que se ha sumado? Veo a alguien, sí, que no sé si Alex. Ale. Tiene mute. ¿Se puede presentar, por favor? Tu hermano Alex. Que dice Ake. Bienvenido, hermano Alex. Querido hermano Alex. Hermana Altagracia, puede continuar ahí. La 106, donde dice La atención ellos. de Pablo. La atención. Ok. La atención de Pablo se enfocó en la extensión del Evangelio y la edificación de la iglesia en un mundo dominado por gentiles. Una de las iglesias más queridas para Pablo era la de Efeso. Durante su tercer viaje misionero, pasó entre 2 y 3 años allí, edificando a la iglesia y su liderazgo. Un par de años después, alrededor del año 57 a.C., No, Pablo disculpe. AD significa, Ale. AD no significa antes de Cristo, solo para que no haya confusión. Ujú. Como este libro, cuando es un documento originalmente Cristo en español, AD significa antes de Cristo. Este Ujú. material fue escrito en inglés, por tanto, AD significa Anno Domini, Año Domini. Ok. y eso significa el año de nuestro Señor. Y Ok. ya viene siendo después de Cristo. O sea, es una Sí. contradicción, pero AD, Ujú. Año Domini, Año Domini. como del latín, y realmente significa después de Cristo. Ok. Entonces, el año 57 después de Cristo, o sea, después de Cristo, eso es la estimación que se hizo para calcular los años, más o menos en el 0 nació Cristo, en el 33 nuestro Señor murió y resucitó, se entregó y resucitó, y en el 57, estamos hablando que ya algunos 24 años después de la resurrección de Cristo, Pablo está haciendo su tercer viaje. Amén. Eso, para que nos ubiquemos más o menos en la línea de tiempo. Sí. Muy bien, continúe, disculpe, hermana, solo para aclarar. No, gracias por la aclaración. Gracias por la aclaración, sí, pastor. Pablo se apresuraba por llegar a Jerusalén antes de Pentecostés, preocupado por si quizás no pudiera regresar a Efeso. Llamó a los ancianos de la iglesia para que se encontraran con él en su camino hacia Jerusalén. Quería tener una última reunión con ellos para animarlos y consolidar a la joven iglesia por la que tanto se sacrificó para que creciera. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Efeso. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Desde el primer día que vine a la provincia de Asia, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas. A pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las
maquinaciones de los judíos, ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas, a judíos y a griegos. Les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades del Espíritu, el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimiento. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes los lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades. Para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata ni el oro, ni la ropa de nadie de ustedes. De la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando la palabra del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras los abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Kos. Podemos verlo en Hechos 20:17. Amén. Quiero saber qué le ha llamado este pasaje, Hasta el 21. un pasaje histórico muy 21:1. poderoso. Quiero saber qué cosas de este pasaje que acabamos de compartir les ha llamado la atención a alguno de ustedes. La obediencia de Pablo hacia el Espíritu Santo, que aún sabiendo que su vida estaba en peligro,
él de todos modos partió hacia Cos. Mm. ¿Qué dice acá? ¿Verdad? Para esa cosa que iba rumbo de regreso a Jerusalén. Muy Ujú. excelente, excelente observación. Exacto. ¿Alguien más? Sí, eso mismo, yo pensaba, pastor, Pablo estaba bien determinado a cumplir con el propósito de Dios, para lo cual Dios lo había enviado, que a pesar de que Dios a través del Espíritu Santo le había dicho que le esperaban prisiones y le iban a maltratar y todo, él decidió, o sea, él ponía su vida en poco, porque él estaba decidido a todo, por continuar la obra que Dios le había encomendado. Amén. Lo declaró a ellos y ahí está el testimonio de las escrituras. Lucas lo escribió, inspirado por el Espíritu Santo para todos nosotros. Muy bien. Excelente. Amén. Pablo le reveló a ellos una noticia fuerte, que como dice el Manarelli, que aún viendo que su vida iba a estar en peligro, él estaba en obediencia. Ujú. Él dijo, mire, estamos hablando de fue Pablo, que duró con ellos, trabajó con ellos por 3 años desarrollando esta iglesia de Éfeso. A ellos fue que le escribió la carta a los Efesios, una carta poderosa. Y le está diciendo, dice que vinieran, ¿verdad? Estaba en Mileto y los llamó que vinieran para despedirse de ellos. Le dijo, ustedes no me volverán a ver. Mira, es aquí que se prende. Él ya había recibido revelación de parte del Señor de que no iba a volver a ver a los hermanos de Efeso. Prende eso también, déjalo así que... Si esa realidad tan fuerte No, se lo como quiera no. También. Amén. ¿Alguien más le llamó la atención? ¿Alguno de ustedes? ¿Algo más de este paso tan poderoso? A mí me llamó mucho la atención la parte en que él le dijo que el rebaño se mantuviera junto, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le había ordenado, y que tuvieran en cuenta que se levantarían contra ellos mismos, que entre ellos se levantarían entre ellos, hablando falsedades que no eran lo que él había enseñado, y eso, que entre ellos mismos se iban a levantar algunos que enseñaran falsedades para arrastrar a los discípulos a que los sigan. Así que tenían que estar alerta a que no se vaya a distorsionar lo que a través del Espíritu Santo ellos habían recibido por parte de él. Amén. Excelente. Excelente observación. Aún en una iglesia formada con una dedicación intensa de años del apóstol Pablo, la iglesia de Éfeso, y fue una iglesia en donde había un ambiente espiritual fuerte, muy fuerte, porque ahí estaba el templo principal uno de los templos principales de una mujer diosa, una diosa femenina, que era la diosa de la productividad, de la fertilidad, y sus sacerdotisas eran prostitutas, o sea que cuando iban a hacer pactos con la diosa falsa, lo sellaban, muchas de esas ceremonias las sellaban teniendo intimidad con esas sacerdotisas que eran a la vez prostitutas, o sea que un espíritu fuerte de la diosa Artemisa, un espíritu fuerte de esa ciudad. Pablo trabajó con ellos, los formó, y aún le está diciendo ahora, aún sabiendo que había hecho un gran esfuerzo de formación, está diciendo, dentro de ustedes se van a formar, a levantar algunos, que van a venir enseñando falsedades. Excelente observación, hermano Hilario. Por eso, pero ¿por qué le está diciendo eso? Le dijo que estén alertas, ¿verdad? ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Estén alertas. Una advertencia. A ver, no se estén llevando de cualquier persona. Yo vine a hablarle claro a ustedes. Vine y les enseñé la verdad. En ese tiempo ellos no tenían la Biblia. O sea, la Biblia como la conocemos hoy, el canon bíblico, como se llama, el canon, que tenemos nosotros disponible, que es el libro de mayor circulación en la historia de la humanidad y en el mundo, y mayor traducción, no está disponible para ellos. Las cartas estaban dispersas, algunas iglesias le llegaban, las rotaban con otras iglesias, pero no estaban todos los libros del Nuevo Testamento.
Juan todavía no había recibido la visión del Apocalipsis, por ejemplo. Algunas cartas ni siquiera se habían escrito en ese momento. Entonces ellos no tenían acceso a la Biblia completa que hoy tenemos hoy. Por eso Pablo está llamando la atención que recuerden con claridad las enseñanzas que él le dio. Y él también le mandaba cartas que se quedaban por escrito. Y hoy son días del canon bíblico. Hoy en día son parte del canon bíblico. Entonces, Amén. para nosotros, ¿cómo podemos aplicarlo hoy, esta advertencia de Pablo? ¿Quién quisiera opinar? ¿Cómo hoy podemos aplicarla, la advertencia de Pablo? Por ejemplo, yo pienso en diciembre nosotros nos fuimos a vacacionar a Orlando, Florida. Fuimos a visitar unos amigos de mi esposo. Ellos me decían, le decían a mi esposo, porque ella no toma alcohol. Yo le decía, mi esposo dijo, no, ella es cristiana. Dice, no, yo no creo en eso, dice un señor. Dice, yo no creo en eso porque a la iglesia que yo iba, el pastor se casó con una de las muchachas de ahí y dejó a la pastora, dejó su esposa. Entonces, en esto que viene, que dice Pablo, a mí, yo le dije a él, realmente no son todos los que están ni están todos los que son. Entonces, ahí me vino como a la mente la advertencia que Pablo estaba dando. Muy bien, excelente, excelente, excelente. El que falle un miembro de la iglesia, aun si fue llamado a ser pastor, que falle, comete un error, no invalida la verdad de la palabra de Dios, que lo ha entregado a través de las escrituras, no la invalida. Por eso nosotros procuramos aclarar siempre que el mensaje que estamos dando es el mensaje de Cristo, no es nuestro No es mensaje. nuestro. Nosotros estamos comunicando el mensaje de Cristo, que es la verdad. Y un hombre puede caer porque flaquea y caiga. Cayó David, que era un ungido de Jehová, Un ungido, sí, el correcto. mismo que mató a Goliat. En el Ujú. libro del Espíritu Santo mató a Goliat, ¿eh? El mismo Sí. que profetizaba tanto, profetizó del Señor. David escribió varios salmos, llamados salmos mesiánicos, donde David decía la misma palabra que dijo Jesús en la cruz. ¿Amén? Y describió el proceso de padecimiento de Cristo. O sea, ese hombre tan ungido cayó, pero no invalidó la palabra de Dios no es invalidada por la caída de un hombre. O sea, que alguien que no podemos poner los ojos en el hombre que puede caer, sino en la palabra que Dios nos da para compartir. Amén. Y, Eso es cierto. y el hombre que se mantiene firme y es un modelo de lo que Dios manda, nos sirve de modelo, porque Pablo dijo, ustedes me han visto mi modelo, me vieron como trabajo, me vieron que yo procuré hacer mi trabajo de comunicarle la verdad y que hay que esforzarme para que se conozca el Evangelio. O sea que excelente aplicación, hermana Altagracia, de que al día de hoy podemos ver a alguien que yerre, pero eso no invalida la palabra. Entonces, si alguien vemos que viene con una enseñanza que es contraria a la palabra, mire, aunque esa persona haga milagro, Es si contraria. dice algo contrario a la palabra, esta advertencia que Pablo está diciendo es para nosotros, para que no nos abramos a eso. La palabra del Señor no puede ser contradecida, esa es la verdad. Amén. Y mire cómo Pablo dice, yo soy libre, yo soy limpio de sangre, de cualquier sangre, porque yo le enseñé la verdad. Eso procuramos nosotros, enseñarle la verdad. Yo soy limpio, mis manos están limpias de sangre, dice Pablo, ¿verdad? Porque yo a ustedes enseñé la verdad. Si alguno de ustedes se extravía y se aparta de la verdad, yo no voy a dar malas cuentas. Nosotros como ministros del Señor debemos procurar enseñar la verdad. Y cada quien que reciba va a decidir en su corazón si cree la verdad, si seguir a Cristo, si poner atención al plan de Dios para su vida. Cada quien decide. Nosotros procuramos enseñar la verdad y que nuestras manos estén limpias de sangre de cualquiera que se extravíe, así como lo hizo Pablo. O sea, eso es nuestra misión, nuestro rol. Amén, hermano. Amén, amén. Y Bueno. así mismo nos lo están diciendo a nosotros, pastor. Nosotros estamos recibiendo la palabra, estamos recibiendo la verdad. Entonces, como le dice a él ahí, que
como que él ha enseñado, pero como usted decía, él le dice que vendrán lobos feroces que proclamarán, procurarán acabar con el rebaño. O sea, que en todas las iglesias, pastor, se va a ver eso, que personas que vienen con falsa enseñanza y con falsa fábula, y lo mismo, el mismo ejemplo que daba la hermana Altagracia, para poner, o sea, muchas personas, porque en ese caso ese pastor, como uno ha visto otras personas, otros miembros, otros líderes en las iglesias que han cometido error, pero uno siempre tiene que tener la palabra adecuada para hacerle ver de que no todos son iguales y que realmente lo que uno ha recibido es lo que uno. Por eso Pablo les instaba, y hoy nos instan ustedes mismos a nosotros, que nos dan las enseñanzas de eso, de que mantengamos lo que ya hemos aprendido, como dice la palabra. Amén. Excelente observación. También una observación final. Pablo mandó a llamar a los ministros de la iglesia de Éfeso. O sea, por eso usa el término los ancianos. Era lo que tenían designación de pastores, obispos. Por eso esa exhortación que le da de cuidar el rebaño que el Señor compró con su propia sangre. Amén. Una exhortación firme, le está diciendo el apóstol Pablo. Y dice, yo hice mi trabajo, lo enseñé bien a ustedes. Ahora hagan ustedes. Amén. Sus manos pueden decir que sus manos va a estar limpias de sangre, ¿verdad? Amén. Hermanos, nosotros, esa exhortación el Señor nos la da a nosotros como pastores, como líderes del rebaño. Por eso usted ve que nosotros, si el Señor nos inquieta a compartir una palabra que a veces confronta, pero palabra respaldada de las Escrituras, palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Usted puede ver, no va a haber compartiendo una palabra que se confronta, pero es que nosotros está esa responsabilidad como Pablo le habló a los pastores y obispos de Éfeso. Lo voy a leer. Amén. Dice, tengan cuidado de sí mismos, o sea, de ellos mismos, que se cuiden, y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Entonces, como se reitera aquí, el mismo Pablo lo está enseñando. En el libro de los Hechos, Lucas lo está narrando. El Espíritu Santo llamó a Pablo a Bernabé y luego la iglesia lo ungió y los envió. ¿Ve? Ahí es una narración. Por aquí es una enseñanza. Pablo está enseñándole que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Quien designa los obispos sobre su iglesia de Dios es el Espíritu Santo. Amén. Para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Por eso, hermano, debemos ser cuidadosos con lo del orden y lo de la honra a las personas que Dios designa sobre nosotros. Porque el Espíritu Santo es el que nos ha colocado y quien ha colocado los que están sobre mí, y todos los pastores que yo he tenido han sido designados por el Espíritu Santo, gracias a Dios. Porque hay personas que tienen malas experiencias que se involucran con comunidades de personas que no están siendo guiadas por el Espíritu Santo, pero gracias a Dios todos los pastores que yo he tenido han sido designados por el Espíritu Santo. Entonces dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño. Amén. Amén. De nosotros mismos y de todo el rebaño. Amén. Bueno, pues hermanos, hasta aquí hemos llegado en esta jornada de hoy, en la que se nos ha Muy bendecido. interesante toda la enseñanza, como siempre. Amén. Sí. La palabra del Señor siempre nos va a resultar interesante y dulce. Amén, amén. Del Salmo. Le damos gracias al Señor. Quiero motivarles a que estén conectados en los espacios de bendición que tenemos en la iglesia. Por supuesto, mañana martes, el servicio de adoración al Señor dirigido por nuestros jóvenes. Esta es una generación que el Señor está levantando por medio de nosotros, ¿verdad? La generación mayor que ellos, siendo instruidos en la casa, siendo instruidos en la iglesia, siendo modelos de parte de nosotros. El Señor está levantando para cumplir la misión en su generación. Cuando ya nosotros no estemos aquí, si el Señor no ha venido, les tocará a ellos portar el estandarte. Por eso, hermanos, sumémonos y gocémonos con ellos
y adoremos al Señor juntos mañana a las 7:45. Amén. También tenemos el espacio de bendición, en donde vamos a estar disfrutando la bendición, siempre trayendo esto, es que hace el viernes. Estaremos celebrando la boda de Dania y Benjamín, un espacio de gran bendición y gozo. Nos vamos a gozar. Y el domingo, por supuesto, Amén. estaremos siendo bendecidos grandemente. Recuerden los caballeros, el miércoles en la mañana tenemos el espacio de intercesión y oración. Es bueno interceder y orar juntos. Siempre tenemos las peticiones delante del Señor y el Señor ha prometido, dice la palabra que uno hará huir a 1000 y 2 harán huir a ¿cuánto? Dice la palabra. 10,000. A 10,000. ¿Qué le parece? Manuel Hilario, entonces una relación exponencial, ¿verdad? No es lineal, porque si fuera lineal, fuera de 1 a 1. De 1 a 1. Haría huir a 2,000. Pero ahora estamos viendo que 2 hacen huir a 10,000. ¿Qué significa eso? Cuando estamos orando como asamblea juntos, hay una multiplicación exponencial, podría decirse, de la manifestación del poder de Dios en medio de nosotros. Así que, ¿saben? El miércoles a las 5 los caballeros y las damas que gusten están invitadas también. Todos los días de lunes a viernes están en el espacio de oración e intercesión. Amén. Amén. Bueno, vamos a pedirle a nuestro hermano Alex que nos despida en una oración. Amén. Amén. Hermano Alex. Me parece que no puedo escuchar, hermano. Bueno. Vamos a pedirle que sea a nuestro hermano Hilario también. Bueno, hermano, disponible para despedir en oración. Pasa que voy manejando por todo el camino. Disculpe, no me di cuenta. Vi el ángulo de la cámara, no se preocupe. Bien, hermano Hilario, despídanos en oración, por favor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Agradecemos tu profundo entrenamiento que tú nos estás dando aquí con la guianza del pastor. Estamos contentos, satisfechos de que estamos aprendiendo cada semana algo nuevo de tu palabra. Te pedimos, Padre Celestial, que abra nuestro corazón y nuestra mente a recibir esa palabra como tierra fecunda, para que podamos dar frutos al 30, al 50, al 100% y podamos ser distribuidos esta palabra a las personas que necesitan que reciban de tu enseñanza. Te damos gracias y nos sentimos satisfechos con tu palabra. Pedimos que tú sigas actuando, sigas trayendo sabiduría, sigas trayendo la necesidad y el hambre y la sed de buscar de ti, Padre Celestial. Te damos gracias en cada momento y que tú seas nuestra guía en el resto de la semana para que podamos estar todos dispuestos a recibir la próxima semana de tu palabra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias por estar ahí. Amén. Permítame anunciarles que el lunes próximo no vamos a tener la reunión porque voy a estar muy comprometido con los visitantes que voy a tener justo después de la boda y le pido disculpas, pero nos retomamos el lunes subsiguiente. Amén. Amén. Okay. Amén. Gracias por avisarnos. Bien, Bendiciones. Bendiciones. gracias a todos. Bendiciones, pasen buenas Feliz noche y dulce sueño. Tengan dulces Igual. sueños. Bendiciones. Gracias igual. Bendiciones. Amén.